que es el Dios del cielo. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que la Biblia tiene poder? Quiero que levanten la Biblia bibliográfica. ¿Quién trajo Biblia bibliográfica? ¿Tiene poder esto, sí o no? ¿Sabe por qué tiene poder? Porque hoy tenemos esta Biblia acá. Todo lo que está escrito se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Quiero invitarles, los que puedan, ponerse de rodillas y vamos a invocar el nombre de Dios. Vamos a orar. Los que no por salud, tranquilos. Oramos. Querido Padre, en este momento como iglesia presentamos nuevamente nuestra vida ante ti. Invocamos tu poderoso nombre porque eres un Dios real. En primer lugar, Señor, gracias por todo, pero también perdona cada uno de nuestros pecados. Señor, hoy tu iglesia, todos nosotros nos enfrentamos a un cambio tremendo en este mundo, en el cual debemos tener los ojos más abiertos que nunca, nuestra mente más atenta que nunca, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo que inició una obra en nosotros, reavive esa obra en cada uno de los que estamos acá. Que tu Espíritu Santo nos conviccione hacia la vida eterna. Que nos quite, Señor, tú esas vendas de nuestros ojos, tú esos obstáculos que nos impiden una relación contigo. No le des cabida al enemigo, Señor. No se lo permita en ninguno de nosotros. Padre querido, que el mensaje que tú vas a trazar llegue primeramente a tu siervo, pero también a cada uno de nosotros y que no salgamos vacíos. Te pedimos que asista en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el tema se titula Identidad y propósito de vida. Identidad y propósito de vida. Vamos a la Biblia, vamos a leer en Isaías, capítulo 64 y el versículo 8. Isaías, capítulo 64 y el versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aproximadamente en este mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen una identificación legal, una identidad, lo que reconocemos como una cédula o una tarjeta de identidad o registro civil. Imagínense, 1.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen una identidad legal. Van por ahí, pero no se saben quiénes son, su tipo de sangre, su fecha de nacimiento. No tienen una identidad legal en cuanto a esto del mundo organizacional. La identidad del ser humano en cuanto a la vida espiritual es algo superior a eso. Para entender nuestra identidad debemos saber qué es identidad. ¿Qué significa la palabra identidad? Bueno, la identidad tiene que ver con los rasgos que tiene un individuo o una sociedad. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Esa es la identidad. ¿Cuáles son mis rasgos como individuo? ¿Cuáles son los rasgos que tiene la sociedad? Eso es lo que caracteriza la identidad de una sociedad, ¿sí? Pero ¿cuál es mi identidad? ¿Saben ustedes que hoy en día miles de personas en este mundo viven con un vacío existencial preguntándose: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? El porqué de mi vida. ¿Por qué el color de piel? ¿Por qué la forma de mi cabello? ¿Por qué de mi estatura? El porqué de mi existencia. Esa es la pregunta de mucha gente hoy en día. ¿Por qué de mi existencia? ¿Sí? Muchos de nosotros tal vez nos hemos hecho esa pregunta en cuanto a nuestra identidad. Para entender la identidad debemos volver al pasado, a los orígenes de nuestros antepasados, porque ahí es donde está la raíz de todo lo que somos nosotros y de lo que es las generaciones actuales y de las que seguirán hasta que Cristo venga. La identidad está en la raíz de todo, en el origen. Quiero invitarles a que vayamos a Génesis 1 y el versículo 27.
Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿cuál es la identidad del ser humano? De un bebé, de un niño, de un joven, de un adulto. ¿Cuál es mi identidad? ¿Dónde nacimos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? El ser humano lucha por defender una nacionalidad, una cultura, un sentido patriota, pero muchas veces no lucha por defender la identidad real de lo que nosotros somos hoy. Y esa identidad, ese origen está en Génesis capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Dónde está la identidad del ser humano? Dijo, en el pensamiento de Dios nace el ser humano. En la mente de Dios nace el ser humano. Ese es el origen de nosotros. No somos un producto de la casualidad que, ¡boom!, y se creó, ¿no? Desde mi edad, mis rasgos genéticos, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi proyección de vida, todo eso viene desde un pensamiento divino, un pensamiento superior, algo sobrenatural. Nuestra mente no capta lo máximo o lo infinito de la sabiduría que puede llegar a tener Dios. Un ser sobrenatural se lo imaginó a usted y me imaginó a mí. Y por eso estamos acá. Esa es nuestra identidad, que venimos del pensamiento de Dios. La palabra dijo, en el original su etimología es amar, que significa sacar algo de adentro para afuera. O sea, expresar algo que yo tengo acá hacia afuera, hacerlo una realidad. Y entonces Dios hizo una realidad con cada uno de nosotros. Esa es nuestra identidad. El decir es sacar algo de adentro. Eso es lo que hizo Dios. Salimos del pensamiento de Dios, de la mente de Dios, de la mente infinita, de la potencia que pueda existir sobre todos los poderes terrenales. Ahora no sé eso qué significa para usted, pero hay algo más. También nos hizo a imagen de Él. Y también nos hizo a semejanza. La imagen es que se refleja algo, es como una imitación. Y la semejanza es como un cuerpo. Por ejemplo, esta Biblia es así, pero puede haber otra parecida que no es esta, pero es parecida, semejante. Tenemos la semejanza de Dios. ¿Ya pasó por su mente lo que es eso? Ser semejante a Dios. ¿Saben el valor que eso tiene? Tetzelen significa imagen, que se refiere a representar algo. Y demud, que significa semejanza, ser un modelo de algo. Somos modelos de Dios, de un ser superior. Ahora, nosotros que vamos comprendiendo nuestra identidad, de lo que somos, de dónde venimos, vemos que el mundo siempre ensalza lo máximo en tecnología, empresas. Por ejemplo, la imagen de Nike, 36,000 millones de dólares vale la imagen de Nike, una empresa deportiva. La imagen de Coca-Cola, 90,000 millones de dólares. Y la más cara, la de Apple, 900,000 millones de dólares. Que traducido a peso colombiano son billones de billones. Ahora, la imagen más costosa empresarial, que es la de Apple, más de 9,000 millones de dólares, no se compara al valor de nuestra imagen. ¿Vale su imagen, sí o no?
¿Sí vale? Claro, porque tenemos la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Como tenemos la imagen de Dios, es una imagen más valiosísima. Esta imagen se queda en millones de dólares. Pero la imagen de Dios es un valor incalculable. Nosotros tenemos una imagen que no hay manera de ponerle precio. La imagen de Dios vale más que todo. Y por eso es que el niño, el joven, el adulto y el abuelo no debe dejarse llevar por la corriente del mundo secular. Que tú no vales nada, que tú eres un miserable, que tu color de piel no sirve, que tu cabello, que tu cultura, que tu región es una miserable, que tal lugar. No, no puedes pensar así. Porque si se le da valor a una imagen empresarial, ¿cómo no me voy a dar valor a mi imagen? Si vale, si no tiene precio en realidad. Pero hoy en día vemos miles de personas cabizbajas así, que fuera que les faltara una identidad legal, pero no, les falta una identidad real de su vida, que no le ven sentido a la vida. Los niños y los jóvenes no están siendo educados en cuanto a su identidad, no saben para dónde van. Entonces en la escuela dicen, tú eres un elefante azul, y él va por la calle diciendo, yo soy un elefante azul. Y le están diciendo al niño, tú eres un muñeco de papel, y él va por la calle diciendo, yo soy un muñeco de papel. Pero ¿qué dice Dios? Tú eres a imagen mía. Pero ahora, ¿será que su hijo sabe eso, sí o no? ¿Quiere usted que lo sepa? ¿Le va a impartir eso? ¿Cuál es nuestro desafío como siervos de Dios? Llevar a Dios al mundo, la imagen de Dios al mundo. Que el mundo recupere su identidad. La gente se suicida porque no tiene identidad. Más de 280.000 millones de personas, más del 15% de la población mundial, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, viven en desesperanza, en depresión, no tienen esperanza. Y entre esos no se salvan los estratos, estrato alto, estrato bajo, estrato medio, todos no tienen desesperanza. Y como no tienen desesperanza, ¿qué vamos a hacer? La imagen de Dios se está perdiendo, se está degradando. Y esa es la identidad de cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean que la plata y el oro es perecedero, pero la sangre de Cristo, de un cordero puro, sin mancha. Con eso Jesús compró nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y el versículo 19. Esto tenemos que saberlo todos nosotros, porque en el momento difícil es donde nosotros sabemos si realmente tenemos esta identidad o no. Porque cuando hay una situación compleja y la iglesia se me hace pequeña, la religión se me hace pequeña, el apoyo de los hermanos se me hace pequeña, es porque yo... Y ahora, si Dios no ocupa ese lugar grande, yo no tengo identidad. Porque la imagen de Dios en un momento grave tiene que ampliarse. Ahí es donde está mi primer auxilio como ser humano. Si nosotros notamos, Satanás no se queda quieto en cuanto a este tema. Segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 14, nos habla del trabajo que él también hace en cuanto a la identidad. Satanás se juega todo lo que le quede de tiempo por destruir al ser humano. Vea lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿de qué? Como ángel de luz. Y entonces, como se disfraza como ángel de luz, ahí es donde nos hace perder nuestra identidad. O sea, no es extraño, no es una maravilla
lo que hace Satanás. Porque él mismo, si él va a decirle a los demonios, háganse a un lado, pero yo me meto ahí con tal de dañar al ser humano. Se disfraza de ángel de luz. La identidad de los jóvenes hoy en día está en TikTok. Ahí está la identidad. Las nuevas generaciones tienen su identidad en Facebook, Instagram, que son redes sociales que son positivas, bien utilizadas. Pero su identidad está ahí. El día en que el celular no está, ese día se enferman. Y los adultos también. Todo el mundo puede llegar a pasar por esto. Ahora mi identidad depende de un aparato tecnológico. Y el día en que no está, entonces me siento triste, me siento desanimado. Ahora, la identidad de muchos no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. Está en la aprobación de alguien más. Como no me aludieron, no me dieron un aplauso, no me dieron palabras bonitas, entonces ya no tengo identidad. Ahora, para otros su identidad es el dinero. Como ya no tengo dinero, entonces ya no tengo identidad. Pero el ser humano ha llevado su identidad a muchas cosas menos a Dios. Para muchos jóvenes su identidad es Dragon Ball Z. ¿Sí? Para otros son los últimos juegos de las plataformas digitales. Esa es su identidad. Pero solo hay dos identidades. La primera, la imagen de Dios. Y la segunda, la del disfraz de Satanás. El ángel de luz, el ángel caído. Ahora es decisión de nosotros por cuál queremos inclinarnos. Pero ¿tenemos identidad, sí o no? ¿La tenemos o no la tenemos? Voy a hablarles de algo rápidamente. Dios nos creó a su imagen. Satanás trajo la evolución. Dios trae la educación. Satanás trae la degradación moral. ¿Sí? Dios trae una relación sentimental, según Génesis 2:24, entre un hombre y una mujer. Satanás trae la nueva ideología de género. Dios trae un orden en todo. Satanás trae un desorden y un caos. En 1 Corintios 14:40 Dios dice, hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. ¿Y qué dice Satanás? Desorden. Dios organiza la parte emocional. Juan 14:27. La paz que el mundo no da. ¿Qué hace Satanás? Ansiedad, depresión, estrés. Ahora, ¿qué hace Dios? Juan 17:21. Que todos sean uno como yo en ti, Padre. Que sean uno, unidad. ¿Y ahora qué hace Satanás? La soledad. No, ahora el ser humano, yo ya no quiero pareja, no quiero hijos, quiero andar solo y tener dinero y viajar por todo el mundo, ir a graduarme en una universidad de los países occidentales. Que no está mal. Pero se saca de lado el plan divino porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y la identidad que tiene el hombre es que Dios también le haría compañía. Y ahora Jesús resalta eso cuando dice de dos en dos, de dos en dos. Jesús nunca le dijo, vaya si usted solo por allá. No, él decía de dos en dos. Cuando Pablo se dividió de Bernabé, él se llevó a otro discípulo. Pero no es que se fue solo. Ahora, si nosotros vemos, Satanás hace fuerza en contra de Dios en cuanto a la economía. ¿Qué dice Deuteronomio 28:12? Dios quiere que caigan bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden y qué más, que seamos nosotros los que prestamos. Y Satanás nos lleva al endeudamiento. Y parece mentira, pero Satanás nos ha consumido. Porque es bueno también hacer un estudio financiero. Ahora, en cuanto a la salud, tercera de Juan 2:4, Dios desea que seamos prosperados ¿en qué? En la enfermedad. No, en la salud y en todo. Pero ¿qué pasa? Satanás nos ha traído un descontrol en todas las áreas para el cuidado de nuestra salud. ¿Y ahí qué viene? La enfermedad. Ahora, ¿debemos irnos por ese camino? ¿Devolvernos allá a nuestra vana manera de vivir, como dice el libro de Gálatas? ¿O continuamos luchando con nuestra identidad? ¿Hay que seguir luchando con la identidad, sí o no? Claro que sí. Ahora, para luchar con la identidad necesitamos entender algo. ¿Cuál es la razón por la cual el ser humano le cuesta entender su identidad? Mateo 22 y el versículo 29. Vamos a Mateo 22 y el versículo 29. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual el ser humano le cuesta entender qué? Su identidad. ¿Cuál es esa razón? Y vean, la razón por la cual muchos no entienden hoy su identidad es esta. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando
las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22 y el versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Qué pasa? Erráis. ¿Haciendo qué? Ignorando. ¿Ignorando qué? Levante la Biblia. Levántela. No le dé pena, no la ignore. Mírela. No ignore esto. Viva esto. Pero hay algo más. Hay gente que se conoce la Biblia de memoria. Yo he estado frente a personas que me recitan la Biblia de memoria. Gloria a Dios. Es bueno saberla. Erramos, ¿por qué? Porque no conocemos la Escritura. Pero tenemos que ir un paso más allá. Hay que correr una milla más allá. ¿Y cuál es esa milla más? No ignorar el poder de Dios. No se puede ignorar el poder de Dios. ¿Saben cuando alguien pierde su identidad? Es porque ignora la Biblia. No la lee, no la cree. O tal vez la tiene, pero también ignora el poder de Dios. Y cuando usted ignora el poder de Dios, así usted se sepa la Biblia, usted no se sana. Hay gente que va y explica el Evangelio y hay un terremoto y entonces dice Dios no existe. Pero si conocía la Biblia y viene el terremoto, no, pero Dios no existe. Había negado el poder de Dios, ignorado el poder de Dios. No ignoró la Biblia, pero ignoró el poder de Dios. Y por eso pierden su identidad. Y hoy en día perdemos la identidad porque ignoramos la Biblia, pero también ignoramos el poder de Dios. Y yo no sé cuántos hemos llegado a eso. Que tal vez estamos en un lado, pero no estamos en el otro. El argumento más poderoso para echar por tierra los engaños de Satanás es la Biblia. No hay más. El método más poderoso para tener una iglesia llena y efectiva es la Biblia y su desarrollo. ¿Cómo está? El desarrollo de la misma, la práctica. No ignorar su poder. Ponerlo en marcha. Para finalizar, vamos a leer Isaías 43:7. Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para yo tener un propósito de vida, ¿debo tener qué? Identidad. Debo tener una identidad. Como ya tengo mi identidad, que es Dios, ¿ahora qué? Soy llamado suyo, de su nombre. ¿Y qué pasa? Para gloria de Dios he sido ¿qué? He sido creado, he sido formado, he sido hecho para obra de Dios. Ese es el propósito de mi vida. Así de simple. Hay gente que dice, yo no entiendo mi propósito de vida. Si usted siendo médico honra a Dios, glorifica a Dios, ese es su propósito de vida. Si usted siendo un conductor honra a Dios, glorifica a Dios, es su propósito de vida. Y si también es un profesor, ahí también honra, glorifica a Dios. Así entendemos el propósito de vida, con lo que glorificamos a Dios. Es muy simple, muy fácil de entender. Si hay alguno que tiene problemas con su identidad y quiere que ore, pase al frente, para que oremos por usted. Hay alguien que de pronto dice, no, ya la filosofía moderna me quitó mi identidad. Puede pasar al frente. Hay alguien que dice, no, yo sí tengo identidad, pero mis hijos no tienen identidad. ¿Quiere que oremos por la identidad de sus hijos? Pase al frente. ¿Hay alguien que quiere que oremos por la identidad de su pareja? Tal vez usted tiene una buena identidad, pero su pareja no. Pase al frente. No le dé pena porque el testigo es Dios. Yo soy un ser humano como usted. El mayor miedo que debe tener el ser humano es a rechazar el amor de Dios. El mayor miedo que debemos tener es separarnos de Dios, al pecado. El éxito y el logro más grande del ser humano es humillarse delante de Dios. Esa es la mayor victoria. Si el ingeniero de sonido nos puede poner una pista de oración, me haría el favor. ¿Y hay alguien más que quiere pasar al frente?
Yo ya estoy al frente, yo estoy orando, yo puse la identidad de mi familia. ¿Hay alguien que quiere que ore por la identidad de su familia? No sé si hay un joven que quiere que oremos por su identidad también. Si hay alguien que está perdiendo su identidad, pase al frente. No se le olvide que su identidad viene del pensamiento de Dios. Nunca se le olvide eso. Por la identidad de tus hermanos. Vamos a orar por eso. Los que puedan de rodillas, los que están aquí al frente por el espacio, tal vez si pueden. Y vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Dios. Oremos. Señor, hemos invocado tu nombre. Pero hay una angustia y un dolor fuerte en mucha gente de afuera, que su solución es el suicidio, porque no tienen la identidad. Hay una lucha muy fuerte en niños y jóvenes en las escuelas, porque les están robando la identidad, la educación moderna, Señor. Hay padres que sufren porque sus hijos no tienen una identidad certera. Señor, que cada uno de los que estamos aquí presente tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra identidad viene del pensamiento de Dios, de tu pensamiento. Que Satanás por ninguna razón, Señor, limite o borre nuestra relación contigo. El mundo viene a cambios proféticos grandes para los cuales necesitamos estar preparados como iglesia. Ayúdanos a pasar esa gran prueba en victoria, sin perder de vista a Jesús. Hay gente valiente que pasó al frente, Señor. La identidad de la familia de ellos, su identidad personal, la identidad de la pareja, de un vecino, de sí mismo, Señor, han traído en esta tarde delante de ti, porque temen perderla, Señor. Y así, como tú les recordaste algún día, aquellos cegados, cuando viniste en tu ministerio terrenal, su identidad para libertad, recuerda hoy la identidad de nosotros para libertad. Recuérdanos la identidad que tenemos por medio del Espíritu Santo para libertad. Nunca más dudemos de nuestra identidad. Que salgamos con la frente en alto, diciéndole al mundo que sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Que sea una semana de éxito en comunión contigo. Provee sobre las familias y sobre cada uno de nosotros, en especial los que pasaron al frente. Haga su voluntad en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias. Nunca se les olvide